El domingo pasado terminamos una serie donde estuvimos hablando acerca de cómo ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de otro tema, pero que está ligado con este. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos la guianza del Espíritu Santo, vamos a poder entender la voluntad de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas de manera específica. Vamos a poder conocer el propósito de Dios en nuestras vidas de manera precisa, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, hoy vamos a estudiar la necesidad de ser obedientes. Amén. A ese propósito que Dios nos revela. Y vamos a estudiar la necesidad de ser obedientes mirando las consecuencias, la desobediencia y sus consecuencias. Entonces, esto nos va a hacer entender la necesidad de ser hombres y mujeres obedientes. ¿Cuántos quieren serlo? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres obedientes? Amén. Ok, y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Ahora, a manera de introducción, quiero decir que el problema de muchos creyentes no es conocer la voluntad de Dios, porque muchos de nosotros la conocemos. El problema es ser obediente a esa voluntad, es someter nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Y hoy, a través de una historia que es muy conocida por nosotros, vamos a aprender qué consecuencias trae el ser desobediente. Y de esta manera, pues, animarnos a hacer lo contrario, a ser ¿qué? Obedientes. Así que vayan conmigo al primer libro de Samuel y vamos a mirar la historia del rey Saúl. ¿Cuántos conocen al rey Saúl? Amén. Amén, todos lo conocemos, ¿verdad? Y vamos a leer una vez más esa historia que es muy conocida por nosotros, pero que nos permite en esta mañana entender un poquito acerca de la necesidad de ser obedientes. Primer libro de Samuel, y vamos a leer a partir del capítulo 9 en el verso 1. Vamos a ir saltando de verso en verso porque no tenemos el tiempo para leer toda la historia, ¿verdad? Porque sería muy extenso. Pero vamos a leer algunos versículos que nos van a recordar o a refrescar un poco la historia. Capítulo 9, a partir del verso 1 dice: había un hombre de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba ¿cómo? Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Agías. Se llama, hijo de ¿qué? Un benjaminita. Verso 2. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Ahora salte al verso 15. Al verso 15. ¿Estamos ahí? Amén. Un día antes de la llegada de Saúl, Jehová había hecho a Samuel esta revelación: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, al cual ungirás como príncipe sobre mi pueblo Israel. Y él salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Verso 17. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: este es el hombre del cual te hablé. Él gobernará sobre mi pueblo. Capítulo 10, verso 1. ¿Me están siguiendo? Amén. Ok, sigue allí. Tomó entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre mi pueblo Israel? Vaya al verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que se te parezca bien, porque Dios está contigo. Ahora, note
esto, estas instrucciones que le da aquí el profeta Samuel al rey Saúl. Dice: luego bajarás delante de mí, ¿a dónde? A Gilgal. Entonces descenderé yo junto a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a tu encuentro y te enseñe lo que has de hacer. Y aconteció luego que apenas volvió él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios el corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Capítulo 13, y vamos a leer desde el verso 4. Estamos haciendo un pequeño, estamos yendo de esta manera porque pues la historia es bastante larga, pero estamos mirando cómo Dios escogió a Saúl, ¿verdad? Dios escogió a Saúl de entre la tribu de Benjamín. Luego le reveló a Samuel que él era el que iba a ser el rey. Luego direccionó Dios a Saúl hasta donde estaba Samuel. Samuel lo unge como rey, y luego Samuel le da unas instrucciones para que él como rey haga, con el propósito de que el pueblo de Israel, que en ese momento estaba oprimido por los filisteos, sea libre. Nos estamos entendiendo, ¿verdad? Por eso voy de esta manera, porque es muy extenso leerlo todo, pero este es más o menos el resumen de la historia. Pero el verso 4, mire lo que dice: cuando todo Israel supo que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos, se reunió el pueblo tras Saúl. ¿Dónde? ¿A dónde le había dicho Samuel que debía ir? A Gilgal. O sea que Saúl en este momento está haciendo ¿qué? Obediente, ¿verdad? Entonces dice allí, sigue diciendo a partir del verso 5: se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Algunos de los hebreos pasaron el Jordán hacia la tierra de Gad, o sea, empezaron a huir, ¿cierto? Y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él. ¿Cómo? O sea, unos estaban escondidos, otros estaban huyendo hacia otras naciones, pero los que estaban con Saúl eran hombres aguerridos, valientes, ¿sí? No, estaban temblando de miedo, ¿verdad? Y entonces sigamos leyendo, verso 8. Esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había fijado. ¿Recuerdan las instrucciones? Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se desbandaba. O sea, Saúl estaba quedando completamente solo, ¿verdad? Eso es una deserción, es desertar. El ejército estaba desertando. Verso 9 dice: entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Cuando él acababa de ofrecer el holocausto, vio a Samuel que venía, y Saúl salió a su encuentro para saludarlo. Y Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desbandaba o desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado mientras los filisteos estaban concentrados en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento que Jehová, tu Dios, te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Diga conmigo, un hombre conforme a su corazón. Al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Ahora, la pregunta es, ¿Saúl desconocía el propósito o la voluntad o las instrucciones que Dios le había dado con respecto al propósito eterno que Dios tenía con él? No, él primeramente le fue dado a conocer que él iba a ser el rey y que por mano de él entonces Dios iba a libertar al pueblo de Israel de los filisteos. ¿Me hago entender? ¿Me estoy llevando? Ok. Y se le dieron unas instrucciones, que fuera a Gilgal, que reuniera todo el pueblo allí. Hasta ahí fue obediente. Luego le dijo Samuel, vas a esperar 7 días, luego tú y yo vamos a presentar holocausto, y luego ahí, después de que presentemos el holocausto, yo te voy a dar las otras instrucciones que me ha dado Dios con respecto a esta batalla que vamos a plantear, ¿verdad? Ahora, ¿qué hizo Saúl? Hizo la mitad de lo que tenía que hacer. Ahora, analicemos lo siguiente, porque esto es fundamental para lo que vamos a hablar. ¿Por qué Saúl se apresuró a presentar el holocausto? Había muchas cosas que lo estaban afanando. Primero, había un ejército muy numeroso, porque recuerdan que dice que era tan numeroso como la arena que hay en la orilla del mar. Y déjeme decirle que cuando un ejército numeroso se reúne y empieza a gritar y empieza a zapatear, eso hace temblar a cualquiera, ¿verdad? Ahora, segundo, ante esa circunstancia, el ejército que él tenía, ¿qué estaba haciendo? Se estaba desertando, todo el mundo se estaba yendo, ¿verdad? Y tercero, Samuel, el sacerdote, no llegaba. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que a veces las circunstancias a nuestras vidas nos van a hablar cosas que nos van a apresurarnos a hacer cosas distintas a las que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Me estoy haciendo entender? Amén. Y a veces ese es el error de nosotros, que nosotros estamos siendo más guiados por lo visual, por lo que vemos, por las circunstancias que estamos observando, que por las promesas que Dios nos ha establecido en nuestro corazón. ¿Aló? Muchas veces las circunstancias nos hablan y nos dicen, ese hombre no va a cambiar, pero Dios te ha prometido que ese hombre va a cambiar. Pero tú lo ves cada vez más en borracheras, llegando más tarde. ¿Aló? Y bueno, estoy solamente poniendo un ejemplo, pero y eso te apresura a hacer cosas que tú no estás llamada a hacer, ¿verdad? Y ahora, algo importante aquí fue que Samuel le comunicó algo a Saúl y le dijo, por cuanto has hecho esto, te has dejado llevar por las circunstancias, te has dejado llevar por lo que ves y no por lo que Dios ha colocado en tu corazón, y has actuado de una manera equivocada, porque él sobrepasó la unción del sacerdote. Él tomó la unción de otro, porque ¿a quién le correspondía presentar el holocausto? A Samuel. Pero él tomó el lugar de Samuel. Y eso es muy peligroso. Uno pasar por encima de la unción de otro, incluso aún le puede traer la consecuencia de perder su propia unción. Amén. Y esto fue lo que pasó aquí. Ahora, note que el Señor le dice que Él se ha buscado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién era ese hombre? David, ¿verdad? Pero ¿a qué se refería Dios con que David tenía un corazón conforme al corazón de él? Era que David era obediente. No era desobediente, sino obediente. Ponga su dedito ahí en
primer libro de Samuel y vayamos a Hechos. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer los versos 21 y 22. Hechos capítulo 13, versos 21 y 22. ¿Estamos ahí? Ok. Dice, Hechos capítulo 13, dice, luego pidieron rey. Y Dios les dio ¿a quién? Hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. ¿Por cuántos años? Quitado este, les levantó por rey ¿a quién? A quien dio también, de quien dio también testimonio, diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. O sea que el ser conforme al corazón de Dios es ser un hijo obediente. Ahora estábamos cantando y diciendo, te daré lo mejor de mí. Y esa canción dice que lo mejor de nosotros es nuestra obediencia. Obediencia. ¿Sabe que Dios no está buscando hombres con habilidad, mujeres con mucha habilidad? Dios no está buscando hombres con mucho carisma o mujeres con mucho carisma. Dios está buscando hombres y mujeres que obedezcan. Amén. Que obedezcan. La hoja de vida que aprueba ante Dios no es el que tiene muchos títulos, sino el que cuando se le pregunta ¿qué sabe hacer? Dice obedecer. Ese es el hombre y la mujer que Dios está buscando. Y vamos a mirar en esta mañana 3 consecuencias acerca de la desobediencia en la vida de Saúl. Vamos a poner a Saúl como el ejemplo para ver esa desobediencia de él, a dónde lo condujo, qué le sucedió a él, qué le pasó a él, y aprendamos de la experiencia. ¿Aló? Amén. Aprendamos de la experiencia. La primera es que la desobediencia contrista el corazón de Dios. Ahora, déjeme decirle esto. No solamente Saúl desobedeció en esta primera batalla. Ustedes recuerdan también cuando el Señor lo envió a pelear contra los de Amalek. Él le dijo que destruyera absolutamente todo. Pero una vez más, Saúl se dejó llevar por lo que veía. Y él sí destruyó todo, pero dejó vivo al rey, dejó vivo lo mejor de los animales y desobedeció. ¿Y saben cuál fue la justificación que él dio? Dijo, lo que pasa es que el pueblo, Samuel, el pueblo quería que cogiéramos esto y pues yo no me iba a oponer a esto. Palabras más, palabras menos, fue eso lo que él dijo. Pero miremos que la desobediencia contrista el corazón de Dios. Capítulo 15. Y vamos a leer los versos 7 al 9. Capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, y vamos a leer los versos del 7 al 11. ¿Sí? ¿Estamos ahí todos? Sí. Dice, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalek, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Verso 10. Vino luego esta palabra de Jehová a Samuel. ¿Me qué? Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras.
yo quisiera preguntar, ¿hay alguno que tenga una versión diferente que en vez de decir pesa, diga otra cosa distinta? Ok, lee por favor tu versión. Lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Ok. Dice me arrepiento. Se arrepiente, bueno. Ok, pero la palabra, por eso era que lo quería aclarar, porque hay una versión que dice, me arrepiento. Pero ¿cuántos saben que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para? O sea que esa versión quizás no da el sentido completo de lo que quiere decir aquí el verso, ¿verdad? No es que Dios diga, ay, como que la embarré poniendo a este mal. No, porque Dios sabía, Dios conocía, ¿cierto? A Dios no lo cogió por sorpresa esto. Ahí cuando dice, me pesa, otra versión dice, tengo gran tristeza en mi corazón. Tengo gran tristeza en mi corazón. Ahora, ¿qué le entristecía a Dios? Que Saúl no fuera obediente. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos sido desobedientes? ¿Cuántos de nosotros conocemos que hacer esto no es lo correcto? Sin embargo, lo hacemos. ¿Aló? Amén. Y nosotros necesitamos entender que tenemos un Dios tan amoroso, tan bueno, tan misericordioso y lleno de fidelidad por nosotros, y que quiere y desea tanto lo mejor para nosotros, que cuando nosotros hacemos algo que no es correcto, Él se entristece. No por Él, sino por usted. Porque la tristeza que viene a Dios es porque el ser desobediente va a traer dificultades y problemas a su vida. ¿Aló? Entonces, la desobediencia contrista el corazón de Dios. Ahora miremos Efesios capítulo 4. No vaya a perder Samuel porque vamos a volver allá. Pero miremos Efesios capítulo 4. Y miremos que hoy en día también el ser desobediente es contrista al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuántos saben que el Espíritu Santo de Dios es Dios? Amén. Ahora, ¿cuántos quieren contristar al Espíritu? Espero que ninguno, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice a partir del capítulo 4, a partir del verso 25. A partir del 17 hay un título en mi Biblia Reina Valera 95 que dice la nueva vida en Cristo. Y está dando ciertas instrucciones aquí el apóstol Pablo para vivir verdaderamente una vida agradable a Dios. Y a partir del verso 25 dice, por eso, desechando ¿qué? O sea que la mentira no agrada a Dios, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros somos mentirosos? ¿Somos mentirosos? Pastor, pero es que son mentiras piadosas. No, no hay mentiras piadosas, mentira es mentira. ¿Aló? Eso es como el que dice, no, es que es un pecado, ¿cómo es que se dice? Venial o un pecado santo. No, ¿cuál pecado santo? Eso es una contradicción terrible. No, pecado es pecado. Amén. Pecado es pecado. Y a veces nosotros mentimos. Dice, por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora el verso 26 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y sabe, nos podemos airar, sí. Sí, porque es parte de nuestros sentimientos, de nuestra configuración como seres humanos. Tenemos un alma y esa alma tiene sentimientos, ¿verdad? Y hay cosas que quizás no nos gustan o no nos agradan del comportamiento de otros o de las actitudes de otros. Pero lo que dice aquí es que no te enojes o no te aires, sino que no peques. ¿Y cómo pecamos? Cuando dejamos que esa ira tome ventaja en nuestro corazón y empezamos a juzgar a las personas. No dejamos pasar la dificultad o la circunstancia de largo, sino que por el contrario empezamos a anidarla ahí, a abrazarla en nuestro corazón. Y eso contrista al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, alguien hemos escuchado, no directamente a esa persona, pero sí a otros, que nos vienen y nos dicen, ¿saben?
tal y tal persona dijo esto y esto y esto de usted. Y eso lo guardamos en el corazón. Y eso empieza ahí como a revolverse. Y escuchamos el nombre de esa persona y como que se nos revuelve el estómago. ¿Aló? No, nosotros tenemos que... y cuando nosotros abrazamos eso, contristamos al Espíritu Santo. Entonces, no solamente mentiras, no solamente no ser rápidos a la hora de perdonar. Mire lo que dice el verso 28. El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Bueno, pastor, pero yo ahí sí como que no, porque yo ladrón sí no soy. Yo seré de todo menos ladrón. Pero cuando tú llegas tarde 5 minutos a tu trabajo, estás robando tiempo. Cuando tú sales temprano 5 minutos antes de la salida que es de tu trabajo, entonces tú estás robando tiempo. Cuando te coges ese esferito que dice el nombre de tu empresa, que es para utilizarlo ahí en la empresa, pero dice, oiga, está bonito, ¿no? Y te lo metes y lo utilizas para tus cosas personales, ahí estás robando. ¿Aló? Cuando el del bus te devuelve 200 pesos más de las vueltas y será de Dios, y te los guardas y no los devuelves, estás robando. Y déjame decirte que pero pastor, son cosas insignificantes. Es robo, y el robo es robo. ¿Aló? Y sigue diciendo el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y déjeme decirle algo, muchas veces nosotros nos dejamos llenar de ira. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, se lo confieso, y me lleno a veces de ira. ¿Me está poniendo atención? Me lleno a veces de ira, y entonces esa ira como que me atraganta aquí la palabra, y como que quiere, suéltela, dígala, declárala. ¿Seré yo solo maestro? No. Y a veces se le suelta a uno. ¿Aló? Amén. Pero dice la palabra que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ahora, todo lo anterior, cuando caemos en todo lo anterior, mire lo que dice el verso 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. A veces, y si somos sinceros, mis hermanos, todo esto lo conocemos nosotros, pero muchas veces no actuamos en eso. No somos obedientes. No somos obedientes. Y cuando no somos obedientes, contristamos a Dios. Contristamos a Dios. Primera cosa, la desobediencia contrista el corazón de Dios. Primera de Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 19. Mire lo que dice solamente ese verso. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Y eso de que apaguéis, ¿qué es? Que no lo contristemos. Que no lo contristemos. Que no hagamos lo que a Él no le agrada, sino que hagamos lo que a Él le agrada. Amén. Que nos perdonemos, que seamos bien hablados, que hablemos bien, que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas, que no nos dejemos llevar por las circunstancias o por lo que vemos o por lo que podemos observar, sino que por el contrario estemos
plenamente anclados en lo que Dios nos ha dicho que vamos a hacer y que vamos el propósito de nuestras vidas, que podamos caminar hacia adelante. ¿Vale? ¿Aló? El primer punto, la primera consecuencia de la desobediencia es que contrista el corazón de Dios. Ahora, volvamos al primer libro de Samuel y miremos la segunda de esas consecuencias. Amén. Ahora, ya sabemos por qué fue que por qué Saúl fue desobediente. Porque primero puso la mirada en las circunstancias. Pero segunda cosa que es, creo, bien difícil, es que él también quería congraciarse con los hombres. Él quería congraciarse con los hombres. Él quería hacer lo que los hombres decían y no lo que Dios le había dicho que hiciera. La segunda cosa está en 1 de Samuel capítulo 28, primer libro de Samuel capítulo 28. Y es que la desobediencia acalla la voz de Dios. La desobediencia acalla la voz de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 28, y leamos el verso 6. Leámoslo desde el 5. Dice: cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Verso 6. Consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? Los filisteos, después de esa gran derrota que sufrieron, la primera donde él también desobedeció, volvieron y se organizaron y volvieron a ir en contra de Israel. Y en esta oportunidad Saúl quiso conocer cuál era la dirección que Dios le quería dar, y él consultó el Urim, y ya sabemos qué es eso, ¿verdad? Se consultó por medio de los profetas, consultó diciéndole: háblame a través de sueños. ¿Y qué hacía el Señor? Silencio. Y esto nos permite entender algo. Muchas veces en nuestras vidas, como que oramos, buscamos la presencia de Dios y como que hay un silencio, como que no hay absolutamente ninguna dirección de parte de Dios. Y eso nos permite entender entonces que si Dios está en silencio es porque no hemos obedecido la última palabra que Él determinó que hiciéramos. Dios no te va a dar una nueva dirección antes de que tú cumplas la primera. ¿Aló? Amén. Dios no te va a traer una nueva revelación del propósito de tu vida si tú no estás haciendo lo que Él ya te dijo que hicieras. Muchas personas conocen qué es lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Pero siguen consultándole a Dios y diciéndole: Señor, ¿será tu voluntad? Y el Señor permanece ¿qué? Callado. Hace 2 días estaba yo preparando esta enseñanza y voy a dar esta infidencia, digámoslo así. Uno de mis hijos me pidió permiso para salir y yo le dije hasta tal hora, y ya faltando como media hora para esa hora empezó con los WhatsApp: déjame 10 minutos más, déjame media hora más, déjame 15 minutos más, ven y me recoges. Y yo estaba preparando esta enseñanza y yo decía: pero es que yo ya le di una dirección, o sea, yo ya le dije que era hasta tal hora. Y después: papá, respóndeme, dime algo, ¿sí o no? Y yo le decía: ya tienes la dirección. Amén. Yo permanecí callado. Y ya faltando 5 minutos le escribí y le dije, porque ya había llamado a mi casa: ¿ya llegó? No, no ha llegado. Entonces le escribí y le dije: faltan 5 minutos para las 6:30, que fue la hora que yo te dije que llegaras. No has llegado y parece que ya no vas a llegar. Entonces mi corazón está contristado y le mandé unas caritas tristes.
Aló. Y así actúa a veces nuestro Dios, y así actuamos a veces nosotros. Ya tenemos una dirección, ya tenemos una orden, ya tenemos una directriz, pero queremos, papá, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que hago esto? ¿Será que hago aquello? Y Dios, yo creo que mirará y dirá, pero yo ya te dije lo que tienes que hacer. ¿Pero por qué no me oyes? ¿Por qué no me hablas? Y Dios, ya te hablé lo que te tengo que hablar. ¡Obedece! ¿Aló? Y a veces somos así, ¿verdad? Somos así, actuamos muchas veces de esa manera. Pero note que el hecho de que si hoy en su vida Dios está como en silencio, como que no hay dirección para usted, como que no hay una nueva indicación de lo que está pasando, no es porque Dios a él no le guste hablar. Porque si usted mira desde Génesis, Dios es un Dios que siempre está cercano y dispuesto a hablar con el hombre. Génesis desde el capítulo 3 en adelante habla de que Él descendía todas las tardes, al huerto y llamaba a Adán, porque a Él le gustaba hablar con Él. Amén. A Él le agradaba hablar con Él. Después habló con Abel, después habló con Caín, después habló con Enoc, después habló con Noé, después habló con Abraham. Dios es un Dios que habla. Amén. Que siempre quiere dar dirección. Pero si no en tu vida no hay esa dirección del Espíritu Santo, como lo estudiamos hace 2 domingos atrás, eso quiere decir que en un área de tu vida hay desobediencia. Y mira lo que dice el profeta Amós. Vaya allí. Profeta Amós. Aleluya. Amós, capítulo 3, verso 7. Amós, capítulo 3, verso 7. ¿Estamos todos ahí? Amén. Dice: porque no hará nada Jehová, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Dios siempre quiere dar dirección, hermanos. Ahora, estamos leyendo el Antiguo Pacto, ¿verdad? Y una de las maneras en que Dios daba dirección era a través de ¿qué? Del profeta, ¿verdad? Del profeta. Pero ahora Dios quiere direccionarnos a través del Espíritu Santo de Dios. Ahora, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Y leamos ese verso que ya lo hemos venido leyendo. Yo creo que hace 3 domingos lo hemos venido leyendo. Y mira lo que dice capítulo 2 a partir del verso 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos, diga conmigo, sepamos lo que Dios nos ha concedido. En el Antiguo Pacto, Dios no quería guardar silencio, sino que Él siempre, todo lo que iba a hacer, lo revelaba a través de los profetas. Y lo mismo es hoy. Dios quiere revelar a cada uno de sus hijos lo que Él quiere hacer con cada uno de ellos, a través del Espíritu Santo de Dios. Pero si para nosotros es extraña la dirección de Dios, puede ser porque tú no la conoces, pero también puede ser porque Dios está guardando silencio, porque no eres obediente a su mandato y a su dirección. ¿Aló? Amén. Ok. Entonces, hagamos un pequeño resumen. Primer punto: la desobediencia contrista el corazón de Dios. Segundo, la desobediencia acalla la voz del Padre. Ahora, yo le pregunto una cosa: si Dios no habla, ¿habrá dirección?
No hay dirección. Y sin dirección o visión el pueblo perece. El pueblo perece. Necesitamos la dirección permanente y constante de nuestro buen Dios en nuestra vida. Amén. Tercer y último punto. La desobediencia detiene el propósito de Dios en nosotros. Diga conmigo, la desobediencia detiene el propósito de Dios en mi vida. Amén. Volvamos allí al primer libro de Samuel. Y miremos el capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Versos 13 al 14. Ya los hemos leído, pero volvámoslos a leer. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has actuado. Si hubieras guardado el mandamiento de Jehová, que Jehová tu Dios te había ordenado, Jehová habría confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no será duradero. Ahora yo le pregunto, ¿ese era el propósito de Dios? No, el propósito de Dios era que permaneciera por siempre, ¿verdad? Pero ahora el alcance o lo que él iba a ser con un impacto muy corto, por causa de la desobediencia. Y note lo que dice aquí: Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Déjeme decirle algo. Si usted no es obediente, escúchame, si usted no es obediente, Dios no se va a varar. Mucha gente está diciendo, bueno, pues, si no le gusta así, pues mire a ver qué va a hacer. Pero a Dios no se va a varar. Si usted no quiere, Dios se buscará otro. ¿Aló? Amén. Si usted no quiere, Dios se busca otro. Dios no se va a varar por eso. ¿Aló? Amén. Pero Dios sí quiere que usted sea obediente para poder trabajar en medio de usted, a favor de usted. Amén. ¿Aló? Porque el más beneficiado aquí en esto es usted. Cuando usted es obediente a Dios, el más beneficiado es usted. No Dios. No, Dios no. El más beneficiado es usted. Y miremos, sigamos leyendo. Dice, Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Yo quisiera preguntarle a usted en esta mañana, ¿conoce usted de manera clara el propósito de Dios en su vida? Espero que sí. Quizás muchos otros dirán, bueno, no lo tengo tan claro. Pero vuelvo y te reitero, Dios es un Dios que revela sus propósitos. Dios no es un Dios misterioso, místico, que guarda las cosas hasta el último momento para luego sorprendernos. Y no. Dios al que lo busca, lo halla. Y si tú buscas a Dios, Dios te va a revelar qué es lo que Dios quiere con tu vida. Ahora, habemos personas que conocemos ya la voluntad de Dios, ¿cierto? La conocemos intelectualmente hablando. Sabemos, Dios me quiere llevar hacia allá. Pero la pregunta para usted hoy es, ¿está caminando en dirección a esa voluntad o está haciendo su propia voluntad? Porque el problema de muchos creyentes es este: no que no la conozcan, sino que la conocen, pero están caminando por una senda totalmente distinta a la que Dios les ha dicho que debe ser. Y para que tú vuelvas a escuchar la voz de Dios, y para que tú vengas a tener una nueva dirección, vas a tener que recoger los pasos que te han llevado hasta ese punto donde tú estás y volver al último punto
donde tú escuchaste por última vez la voz de Dios? Para que Él te tome de su mano y sigan adelante conforme al propósito que Dios quiere. ¿Sabe? Dios no se ha ido. Dios está ahí en ese mismo punto donde tú te apartaste. Ahí Él te está esperando. Ahí Él te está esperando. Y está esperando que tú vuelvas, que tú sometas la voluntad tuya a la voluntad de Él y empiecen a caminar nuevamente hacia el propósito que Él ha determinado. Amén. Ahora, si tú no lo quieres hacer, pues Dios no se va a varar. Aló. Amén. Dios va a conseguir otro. Dios va a buscar otro y va a hallar a otro conforme a su corazón. Y ya vimos que un hombre o una mujer conforme a su corazón es un hombre y una mujer obediente. ¿Cuántos aquí son obedientes? Uy, pero bien poquitos. ¿Cuántos son obedientes? Amén. Yo no sé qué pasa hoy, la atmósfera está como pesada, están como, aló, o están pensativos. ¿Están pensativos? Ahora, gloria a Dios, eso me da un poquito de tranquilidad. Eso es lo que produce la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gloria a Dios. Yo creí que era que se los estaba arrullando o durmiendo. No. ¿Cuántos son obedientes aquí? Amén. Dígalo por fe al menos. ¿Cuántos son obedientes aquí? Amén. Amén. Somos obedientes. Amén. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Ahora vamos a leer los versos 23 y 24. ¿Estamos allí? Amén. Jeremías capítulo 7, versos 23 en adelante dice: pero esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis ¿qué? Y andad en todo camino que os mandé para que os vaya como. Verso 24: pero no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, fueron hacia atrás y no hacia adelante. Siempre vamos como que hacia atrás. ¿Por qué? Porque no somos obedientes. Y yo en consejería he escuchado a muchos creyentes que me dicen esto: pastor, pero es que voy es como el cangrejo para atrás. Y eso inmediatamente me hace entender: hay desobediencia en su vida.